Estoy aquí en tu habitación. Una bendición divina transformadora te espera hoy. En el tiempo de los jueces, cuando en Israel resonaban clamorosos los ecos de la desesperanza y la inmoralidad, Ana, una joven israelita, se sumía en la soledad de su hogar. El tercer año de Joaquín traía consigo tribulaciones y sufrimientos para su pueblo, mientras ella anhelaba la bendición de ser madre, un don que parecía esquivo. Las paredes de su habitación, testigos silenciosos de su desazón, reflejaban la profunda carga de la infertilidad, una constante de rechazo en una sociedad que glorificaba la maternidad. Ana se sentaba en la penumbra, su rostro empapado en lágrimas, cada gota un lamento que se perdía en la tristeza y la desilusión. Aquella noche, la atmósfera estaba cargada de un silencio que casi podía oírse. Ana recordó las enseñanzas de su madre, historias de promesas divinas y un Dios que escucha. Con un soplo de valentía, se levantó de su abatimiento, impulsada por un rayo de esperanza, y se dispuso a acudir al tabernáculo en Silo. Ese lugar sagrado, impregnado de la fragancia del incienso y el eco de la adoración, era su refugio, un punto de encuentro donde anhelaba intercambiar sus súplicas con el Altísimo y buscar un brillo de luz en su vida oscurecida. Al llegar al tabernáculo, los susurros del incienso se entrelazaban con murmullos de adoración. El corazón de Ana latía con fuerza. En su fervorosa oración, ella prometió que, si el Señor le otorgaba un hijo, lo dedicaría a su servicio, perpetuando así su memoria en medio del pueblo de Israel. Su clamor resonó, llenando el aire sagrado, pero el sacerdote Elí, distrayéndose entre sus pensamientos, la miró con juicio, creyendo que su fervor era fruto de la embriaguez. «No, Señor», respondió Ana con humildad, «soy una mujer que ha estado angustiada en espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor». Este momento de honestidad liberó la tensión en el ambiente y tocó el corazón de Elí, quien, movido por su sinceridad, le ofreció una bendición. Confió en que Dios escucharía su súplica. Ana, con el fervor renovado, regresó a su hogar con un nuevo amanecer en su corazón, la fe vibrante y palpitante como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Sin embargo, la espera se tornó pesada. A medida que los días se convertían en semanas, la indecisión comenzaba a desgastar su esperanza. Ana se cuestionaba si su oración había llegado a los cielos, preguntándose en su habitación: ¿está Dios aquí, aguardando el momento preciso para responder a mi clamor? El silencio volvía a rodearla, y su vulnerabilidad se hacía latente, aguardando una respuesta que siempre había soñado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Cada oración, cada susurro del viento parecía traer consigo la promesa de que algo monumental estaba por suceder. Ana sabía que su lucha por llevar una vida llena de propósito estaba a punto de desatar un cambio trascendental. En lo profundo de su alma, un nuevo anhelo nacía, impaciente por florecer. La bendición divina ya no estaba lejos, estaba cruzando el horizonte de su dolor, preparando cada detalle para el momento en que el cumplimiento de la promesa sería revelado. Ana miraba por la ventana de su hogar, donde la luz de la mañana comenzaba a rozar las colinas verdes de Silo. Con cada amanecer, su corazón palpitaba más fuertemente, una mezcla de esperanza e incertidumbre lo llenaban. La respuesta a sus súplicas seguía siendo un misterio, y cada día que pasaba parecía anhelar la realización de aquella promesa. Un hijo que haría eco de su fe y continuarían ante el Señor su legado. Mientras se levantaba, Ana recordó las palabras que le había prometido al Señor en el tabernáculo. Con fe renovada, se dedicó a buscar a Dios con más fervor.
En su corazón deseaba ser un canal de cambio, no solo para ella misma, sino para su pueblo. Se arrodillaba en su habitación, la misma donde había vertido su alma, y ofrecía oraciones de alabanza agradeciendo a Dios por su fidelidad, incluso en el silencio. Pasaron los días y las noches, y la creciente impaciencia la llevó a exclamaciones profundas en su soledad. Pero incluso en medio de su angustia, una voz suave y clara resonaba dentro de ella. Confía en el propósito de Dios, Ana. Reconociendo que todo tenía un tiempo divino, comenzó a escribir en un rollo de papiro los deseos más profundos de su corazón, esos que deseaba ver cumplidos. Así, la escritura se convirtió en un sacrificio de fe, era un acto sagrado donde su dolor se transformaba en esperanza. En una noche particularmente oscura mientras las estrellas titilaban sobre Silo, revelaciones inesperadas comenzaron a inyectar vida en sus pensamientos. Ana imaginaba el momento en que su hijo sería un instrumento en las manos de Dios. La posibilidad de que un niño debiera nacer con una misión divina, un nazareno dedicado a la consagración, inflamaba su espíritu de entusiasmo. ¿Puede ser que Dios tenga algo más grande reservado?, se preguntó, con el corazón acelerado. De repente, una inquietante calma llena de paz descendió sobre ella, como si el cielo estuviera escuchando y aguardando. Esa noche, sin embargo, el silencio fue interrumpido por un llamado, un sonido sobrenatural, como el susurro de un ángel, la instaba a levantarse de su lecho y dirigirse nuevamente a la casa del Señor. La fe empezaba a triunfar sobre la desesperanza. Ana se puso de pie, vestida de determinación, y aunque su camino presentaba dudas, su corazón ardía con la certeza de que estaba siendo guiada. En el tabernáculo, el lugar que había traído consuelo y esperanza, los portones estaban abiertos. Estaba lleno de adoradores, pero en medio de la multitud, Ana se sentía más sola que nunca, quizás porque en su interior llevaba el peso de su súplica. Sin embargo, mientras miraba al altar, recordaba el pacto que había hecho con Dios. El instante en que dirigió su clamor, la potencialidad de un nuevo comienzo se avisoraba como un destello de luz en su oscuridad. Elí, el sacerdote, un rostro conocido que representaba la conexión con el cielo y lo sagrado, volvió a estar ante ella. Al reconocer su presencia, Ana se acercó, en silencio, compartiendo su carga, revelando no solo su deseo, sino su fe aguerrida. Con una mirada que penetraba lo más profundo de su ser, el sacerdote vio en ella la semilla de un propósito. «Ve en paz», le dijo Elí con voz conmovedora y autoridad, «y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». De repente, un cambio profundo se apoderó de ella. Con su fe avivada, Ana sintió que el tiempo de espera había llegado a su fin. En su corazón resonaba una verdad poderosa: algo grande está por suceder. De regreso a casa, una certeza iluminaba su andar. Sabía que lo que Dios había prometido lo cumpliría. No solo era su anhelo de ser madre lo que estaba en juego, sino el comienzo de un legado sublime que no solo cambiaría su vida, sino que transformaría a todo Israel. Pero lo que ella aún no entendía era que cada lágrima, cada oración, cada susurro de su corazón enfrentando la temporada de prueba, era parte de un plan maestro de redención. Ana miró al cielo, y en un susurro comprendió que lo que le esperaba más allá de su dolor la llevaría a un profundo cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Qué está urdiendo el Señor en estos tiempos difíciles?, se cuestionó. La tormenta de su espera era solo el preludio de la obra sublime que estaba por revelar. La bendición divina tenía un propósito no solo en su vida, sino en toda una nación que anhelaba resplandecer ante su Dios. Ana despertó al día siguiente con un nuevo brillo en sus ojos. La luz de la mañana parecía más viva, como si todo en el mundo estuviera esperando con ella.
se sintió llamada a la oración nuevamente, no solo como un acto de súplica, sino como una celebración anticipada de la respuesta divina que sabía que se avecinaba. «Oh Dios de esperanza, permíteme ver tu gloria», clamó con fervor. En el vecindario, murmullos de los fieles se escuchaban al ir y venir de las casas. Ana sabía que sus vecinos, aunque sin conocer la profundidad de su angustia, conocían bien las historias de corazones rotos que una vez fueron restaurados. La valentía de los testigos del pasado flotaba en el aire, como un recordatorio del poder redentor de Dios sobre Israel. Mientras se preparaba para la visita al tabernáculo, encontró el rollo de papiro en el que había escrito sus oraciones. Cada palabra parecía cobrar vida, reflejando sus anhelos más profundos. «Señor, que mis súplicas sean un aroma agradable ante ti», oró, dejando caer las palabras pesadas de su corazón. Al llegar al tabernáculo, un murmullo de oración llenaba el aire. Ana se sintió impulsada por la esperanza que emanaba de todos aquellos que allí se reunían. Se acercó al altar, sintiendo la presencia divina, y allí, con los ojos cerrados y el alma expuesta, le ofreció a Dios no solo su pedido, sino su vida, como un sacrificio a su voluntad. Pero en ese momento de entrega, una voz resonó en su corazón, clara y contundente. «Ana, tu clamor ha sido escuchado». Fue una declaración que la llenó de asombro y reverencia. Sintió una conexión visceral con el cielo, y el temor que había sentido durante años se disolvió en confianza. ¿Era posible que Dios estuviera cumpliendo sus promesas justo en ese instante? A medida que regía sus pensamientos, Elí, el sacerdote, se acercó una vez más a ella. Su mirada estaba cargada de discernimiento y benevolencia, como si hubiera tenido una visión del futuro. «Ana», dijo, «el Señor te ha escuchado, y lo que has deseado, por la gracia de Dios, será otorgado». Con cada palabra, las lágrimas brotaron de sus ojos. Era una comprensión nueva, como si una cortina se hubiera levantado en su alma, revelando el glorioso plan de Dios que había estado esperando. Ella entendió que su sufrimiento no era en vano, había sido una preparación para algo que trascendería no solo su vida, sino la historia misma de su pueblo. De vuelta en casa, mientras el sol comenzaba a caer en el horizonte, Ana se sintió inundada de una paz que la abrumaba. Consultó la escritura que había guardado, esas oraciones que reflejaban su fe. Pero en su corazón, entendía que su próximo paso sería un acto de obediencia. Tenía que ser proactiva en el cumplimiento del pacto que había hecho. «No es solo un hijo lo que deseo, es un instrumento en tus manos, mi Señor». Mientras abrazaba esta nueva realidad, una inquietud llena de anticipación brotó en su interior. Ella sabía que su vida estaba a punto de dar un giro divino, ya que en medio de su espera y dolor, Dios había estado orquestando algo magnífico. «¿Qué significa todo esto, Señor? ¿Cuál será el destino de mi hijo?», se preguntó, sintiendo los latidos del futuro en su pecho. No podía imaginar que dentro de poco su vida cambiaría por completo y que el legado de su hijo impactaría a generaciones. Todo lo que había soñado empezaba a tomar forma. Un camino lleno de gloria y propósito estaba trazado justo delante de ella, como un tapiz tejido por la mano del Creador mismo. Mientras la noche se acercaba y las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento, Ana se arrodilló en oración nuevamente. En ese momento, el cielo pareció inclinarse hacia ella, y en el silencio, un susurro profundo resonó en su ser. «Prepárate, pues lo que está por suceder es un cumplimiento de mi designio eterno». Ella, atenta y expectante, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Qué tan grandes serían las promesas de Dios que estaban a punto de desatarse en su vida y la de su nación? Una ola de anticipación la invadió, revelándole que el tiempo del cumplimiento estaba cerca, y el plan soberano de Dios jamás había dejado de avanzar. El nuevo día se levantó con un sutil matiz de esperanza, bañando todo con una luz dorada que se filtraba a través de las ventanas de la casa de Ana. Ella despertó, aún envuelta en la confortable paz que el Señor había sembrado en su corazón la noche anterior. Era un día como ningún otro, y desde lo más profundo de su ser, pudo sentir que un milagro estaba por suceder. Con paso firme, Ana se dirigió a sus quehaceres cotidianos, pero su mente estaba en una danza de anticipación. Había decidido que su vida desde ese momento en adelante sería un testimonio viviente del poder de Dios. «Señor,
Si tú me bendices con un hijo, prometo presentarlo ante ti, murmuró a solas, dejando que el eco de su declaración impregnara el aire. Al finalizar sus tareas, Ana repitió su viaje al tabernáculo, su corazón palpitando en sincronía con las promesas que había abrazado. Este lugar, impregnado de la presencia de Dios, se había convertido en su refugio. Al llegar, vio a muchas mujeres llegando con sus propias cargas y esperanzas, y un profundo sentido de comunidad la envolvió. Eran esposas, madres y hermanas, cada una con su propio clamor. Ana se unió a ellas en oración, sintiendo que sus súplicas eran como incienso que ascendía hacia el cielo. En medio de ese ambiente sagrado, se levantaron voces en unísono, implorando la intervención divina. El corazón de Ana se llenó de gratitud por la oportunidad de ser parte de algo tan potente y espiritual. «Oh Dios de Israel», exclamaron ellas, «mira nuestras aflicciones, escucha nuestro clamor y actúa con poder». Cada palabra resonaba con la historia de su pueblo, de ciclos de desilusión y restauración. En el centro del tabernáculo, Elí se encontraba observando, y al notar la intensa devoción de Ana, se acercó con una mirada cargada de compasión. «Ana», dijo con voz profunda, «¿por qué lloras así? Tu clamor ha encontrado un oído atento en el cielo». Ana, contenida por la emoción, se inclinó, y con el rostro bañado en lágrimas, compartió su anhelo más profundo. «Soy una mujer atribulada de espíritu. He estado clamando por un hijo, y he prometido que si el Señor me conceda esta gracia, dedicaré mi vida a su servicio». Elí, con un gesto amable, extendió su mano hacia ella, afirmando, «Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido». Las palabras del sacerdote le infundieron nuevo valor, como una luz brillante que atravesaba las sombras de sus dudas. Mientras Ana salía del tabernáculo, la atmósfera parecía vibrar con electricidad espiritual. «¿Y si esta vez es diferente?», se preguntó, sintiendo la promesa de Dios vibrar en su interior. La brisa, suave y constante, le trajo el aliento de esperanza renovada. De vuelta a su hogar, pensó en el legado que podría dejar. «Señor, si me das la oportunidad de ser madre, que mi hijo cumpla con tu propósito en la tierra», oró Ana. Justo en ese momento, un pensamiento invasor la atravesó. Pero, ¿qué significará eso realmente? ¿Qué grandeza se manifestará a través de su vida? En su espíritu, Ana recordó las palabras de antaño. «Antes de formarte en el vientre, te conocí». En ese instante, comprendió que su hijo no solo sería una bendición personal, sino parte del gran plan que Dios había trazado para toda la nación. En su corazón, un fuego se encendió, y sintió que el tiempo de Dios estaba cerca. La historia de su pueblo, de su dolor y clamor, pronto daría paso a una era de restauración y esperanza. Mientras caía la noche y el cielo brillaba con estrellas, Ana se llenó de un renovado fervor. «Qué glorioso será ver la manifestación de tu palabra, oh Señor». Y con cada latido de su corazón, la atmósfera en su hogar se cargaba de la expectativa de lo divino. Sin embargo, mientras ella oraba, una voz suave y casi susurrante resonó en su alma. «Ana, la respuesta está siendo tejida en el telar del tiempo. Lo que está a punto de ser revelado cambiará el curso de la historia, no solo para ti, sino para toda la nación». Ana se preguntó, llena de asombro, ¿qué grandeza está por desatarse a través de mi vida y la de mi futuro hijo? La emoción y la anticipación crecían, mientras el plan soberano de Dios comenzaba a tomar forma, dejando un halo de misterio que resonaba en lo profundo de su ser. Ana se levantó al amanecer, los rayos de sol filtrándose a través de la ventana como un recordatorio de las promesas que habían encadenado su corazón a la esperanza. Su primer pensamiento fue hacia aquel altar de oración donde había presentado su angustia y a las palabras de Elí que aún resonaban en su alma. «Ve en paz», había dicho, y con ese mandato, Ana sintió que cada dolor, cada lágrima, se convertían en piedras de un camino hacia un futuro desconocido pero esperado. Con determinación renovada, se dirigió a sus quehaceres. Cada tarea, desde el barrido de su hogar hasta el cuidado de su jardín, parecía impregnada de una nueva significancia. Todo su ser estaba alineado con el propósito que sentía fluir divinamente en su interior. Ser madre,
ser el canal de una bendición que podría cambiar no solo su vida, sino la de su pueblo entero. Mientras elaboraba un pequeño pan para su familia, la imagen de un hijo perfecto danzaba en su mente. ¿Cómo será su carácter? ¿A quién se parecerá?, se preguntaba, y esas preguntas se entrelazaban en una confusión de amor y expectativa. Un niño que no solo nacería, sino que llevaría consigo la responsabilidad de un llamado divino. Los días pasaron como gotas de rocío, y la paz que el Señor había sembrado en su corazón comenzaba a dar frutos. Ana se dedicaba con fervor a orar cada mañana, a meditar en las promesas del Antiguo Testamento, donde muchos hombres y mujeres habían visto la mano de Dios en su propia vida. Si ha hecho esto por ellos, también lo hará por mí, sentía resonar en su interior. Una noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo, Ana confidencialmente reflexionó sobre el propósito divino en su vida. La oración ferviente y el ayuno eran su alabanza, un sacrificio que colocaba ante el trono de gracia. Allí, en la quietud de la noche, sintió de nuevo la voz suave y abierta que había escuchado antes. Ana, se acerca el tiempo. Recuerda que no solo será un hijo, será un instrumento en mis manos. Con una mezcla de curiosidad y temor, Ana comenzó a darse cuenta que el niño que esperaba podría llevar consigo no solo su amor, sino el juicio y la guía del Señor. ¿Qué si es un líder para su pueblo? El pensamiento la llenó de temores reverentes. Sin hacerle sombra al Yahweh que conocía, Ana sentía la profundidad de la llamada que se gestaba en su vientre. Mientras meditaba sobre estas cosas, la voz que había escuchado tan sutil comenzó a calar más profundamente en su espíritu. Ana, este niño cambiará la dirección de Israel. Lo he elegido para ser un profeta, para liberar al pueblo de esclavitudes y opresión. Su grito será el que atraiga mi compasión sobre la nación. El eco de estas palabras llenó la habitación mientras Ana caía de rodillas, no solo atemorizada por la magnitud de la palabra, sino completamente rendida ante la soberanía del Todopoderoso. Señor, si es tu voluntad, yo me entrego. Ello salía de su boca como una ofrenda. Que mis manos sean una extensión de tu justicia, que mis lágrimas ronden el crisol de la verdad. Y así, mientras los días se desvanecían y el ciclo de la luna cambiaba, Ana estaba cada vez más segura de que su clamor no solo sería oído, sino que sería un eco en la eternidad. La historia que se estaba tejiendo era un hilo dorado en el tapiz de la redención. Ana miró hacia el horizonte y con fe infundida se llenó de gozo. Qué glorioso será cuando el nombre que le daré sea tejido con el futuro que tú, Señor, has planeado. Sin embargo, un remanente de intriga la llenaba también, pues sentía que las revelaciones divinas aún no habían terminado. Justo en ese momento, una sombra atraviesa su habitación, tan sutil como un susurro. Ana, pronto recibirás la respuesta a tu clamor. Tu hijo no será solo un niño, habrá un poder en su voz que resonará a lo largo de las generaciones. Ana se sintió abrazada por la presencia de Dios, recordando una verdad sagrada. El futuro de su nación estaba en manos del Creador, quien siempre cumple su promesa. Y con una mezcla de asombro y reverencia, Ana se preguntó qué más podría estar guardado en el corazón de Dios. ¿Qué más revelaciones vendrán para mí y para él? La anticipación de un destino que todavía estaba por desplegarse llenaba su ser, mientras el plan soberano de Dios empezaba a brillar más intensamente en sus pensamientos. A medida que los días se sucedían, Ana se adentraba más en su oración, buscando la dirección de Dios. Cada mañana, al rayar el alba, ella se retiraba a su rincón de oración, un lugar donde la luz dorada del sol naciente iluminaba su rostro, y el aire fresco traía consigo el susurro de la esperanza. Aquellas conversaciones con su Creador se convertían en una danza de súplica y alabanza. En el silencio, Ana podía sentir la presencia del Altísimo, tan real como el latido de su corazón. Mis lágrimas han sido un puente hacia ti, pensó mientras meditaba. ¿Qué más debo ofrecerte, Señor, para que tu voluntad se cumpla en mi vida? Una tarde, mientras recogía agua del manantial cercano, la conversación que había tenido con Elí regresó a su mente. ¿Acaso no estaba él ungido para hablar en tu nombre? Reflexionaba.
El eco de esa pregunta resonaba en su ser. Ella quería estar lista para este llamado. ¿Cómo puedo preparar a un profeta cuando aún no ha nacido? Los ecos de la voz divina continuaban formulando promesas en su interior, y con cada jornada el temor se transformaba en una expectante valentía. Seré madre de un llamado, seré el refugio donde crezca tu propósito, susurraba. La posibilidad de dar a luz a aquel que sería el portador de un mensaje sagrado la llenaba de una sombra reverente. Una noche, mientras las estrellas parpadeaban con un brillo inusual, Ana se sintió impulsada a consagrar todavía más su oración. «He aquí, Señor, el tiempo se acerca», clamó en voz baja. Las palabras salían de sus labios como un alivio. «Si es tu deseo, me prepararé para guiarlo en el camino que tú has trazado». En ese instante, un frío viento recorrió la habitación, como si los cielos mismos estuvieran respondiendo a su anhelo. Ana sintió un estremecimiento. «Dame sabiduría, para enseñarle a confiar en ti, para ser un faro de luz en su andar», rogaba, mientras cada palabra se convertía en un pacto con el cielo. Las horas se desvanecían, y con cada amanecer, Ana sentía que la vida que crecía en su interior no era solo fruto de su carne, sino un designio de lo alto. Estaba comenzando a ver destellos de un futuro brillante que apenas se vislumbraba en la penumbra de su espera. Y así, sin que Ana se diera cuenta, un camino comenzaba a delinearse en una dimensión no percibida, donde su hijo no solo sería un niño, sino un guerrero en la batalla espiritual. La visión se tornó más clara. Este niño sería un vínculo entre el pueblo y Dios, un mediador en la voz del cielo. Una noche iluminada por la luna llena, mientras contemplaba esta verdad, la voz de Dios se alzó nuevamente, resonando como el trueno en su corazón. «Ana, tu hijo será llamado Samuel, porque escuchará y responderá a mi llamado». Estas palabras retumbaron en su ser como si fueran el eco de una vida entera de promesas. Cayendo de rodillas, Ana exclamó: «Oh Señor, no solo mi nombre será recordado, sino el de mi hijo será el faro de la esperanza. Que su vida se convierta en un testimonio de tu gracia». Con una súbita oleada de fe, una nueva resolución brotó en ella. El futuro de Israel se forjará en sus manos. En lo más profundo de su ser, Ana entendió que este niño sería la respuesta a la agonía de un pueblo. Mientras caía en un profundo reposo, sentimiento abrumador y paz la envolvían. Sin embargo, en su alma pesaba un misterio. ¿Cuál es el propósito que aún no se ha revelado? ¿Qué más tiene preparado el Creador para el mundo a través de Samuel? El anhelo de su corazón reverberaba, y con él la certeza de que el camino delante de ella estaba lleno de promesas aún ocultas. Ana despertó antes del amanecer, con la luz del nuevo día asomando tímidamente por el horizonte. Un anhelo ardiente le impulsaba a volver a su rincón de oración, donde el aire aún conservaba la frescura de la noche. Había hecho de aquel lugar su santuario personal, un espacio donde se atrevería a soñar los grandes sueños que Dios había empezado a susurrarle. A medida que se arrodillaba, sus pensamientos giraban en torno a la promesa divina que había recibido. Samuel, el nombre resonaba en su ser, un símbolo de respuesta divina, un puente entre la humanidad y lo celestial. Con cada respiración, Ana sentía que la vida dentro de ella vibraba al compás de los planes de su Creador. «Oh Señor, ¿qué más debo hacer? ¿Cómo prepararé su corazón para que sea el siervo que tú deseas?», oraba con fervor. Cada palabra de Ana estaba impregnada de la expectativa de lo sublime. Con cada pétalo de su súplica volando al cielo, sentía la urgencia de un propósito más grande que ella misma. Un rayo de luz dorada iluminó repentinamente su habitación, llenando el espacio de una poderosa calidez. En ese instante, Ana sintió que algo nuevo estaba por manifestarse. El eco de las promesas se tornó tangible. Podía casi tocar el encargo divino que pesaba sobre sus hombros. Entonces, su corazón comenzó a batir con más fuerza. Una inquietud la atravesó. ¿Y si Samuel no solo escucha tu voz, sino que también es llamado a desafiar a los poderosos de este mundo?
Su mente se llenó de imágenes de un joven que enfrentaría a los impíos y traería reforma a un pueblo anhelante de libertad espiritual. La angustia del pueblo de Israel se reflejaba en su espíritu, y con cada latido, Ana comprendía que su hijo no sería un simple niño, sino un actor crucial en el drama que Dios había diseñado para su pueblo. Este niño, que aún no había nacido, llevaría en su ser la promesa de redención, la voz que llamaría a las masas al arrepentimiento. Pero en medio de su fervorosa visión, una sombra de preocupación la invadió. ¿Qué sacrificios requerirá esta misión, oh Señor? Ana sabía que el camino hacia la grandeza podía estar repleto de dolor y prueba. Mientras se perdía en sus pensamientos, una voz suave y poderosa resonó en su interior. Ana, no temas, porque estoy contigo. Samuel llevará el peso de mi palabra, pero también el mundo. Con cada paso, mi mano le guiará y mi aliento le fortalecerá. La paz llenó su corazón como un torrente, y por un momento todo temor se desvaneció. Ana sonrió a una luz que ahora no solo iluminaba su rincón, sino toda su vida. Ciertamente será un instrumento de tu gracia, Señor, que cada día de su vida sea dedicado a ti. Mientras el sol ascendía, ella se levantó decidida, sintiendo que había sido dotada de un nuevo propósito. Las palabras de Dios resonaban en sus oídos, y una certeza renovada brotó en su ser. Voy a preparar su camino. Ahora, un generoso sacrificio y entrega. No habrá obstáculo en mi corazón. Sin embargo, mientras ella afirmaba su compromiso, una sombra también se cernía sobre su futuro. En el horizonte se perfilaban pruebas que aún no había imaginado, adversidades que no sabría cómo enfrentar. ¿Qué espera el Señor para mi hijo, más allá de lo que ya ha sido revelado?, se preguntó. Pero en medio de la incertidumbre, una nueva brizna de esperanza brotó. El cumplimiento del plan de Dios se acerca. ¿Está el Señor guardando algo aún más grande en su corazón? Dios estaba tejiendo una red de salvación, no solo para Samuel, sino para un pueblo entero. Con esta revelación, Ana sabía que la historia apenas comenzaba, y así, con el nombre de su hijo en sus labios, se preparó porque lo que no sabía era que el futuro de su niño sería entrelazado con la historia de redención que cambiaría el curso de Israel para siempre. Ana se levantó con el corazón renovado, pero también con la certeza de que la lucha estaba en el horizonte. Abrió la ventana de su hogar y dejó que los rayos del sol acariciasen su rostro. Los pájaros cantaban y la mañana parecía prometer algo grandioso, pero en su interior persistía una sensación de inquietud. Ella sabía que las grandes promesas traen consigo grandes responsabilidades. Mientras caminaba hacia la casa de Elí el sacerdote, su mente divagaba entre angustias y esperanzas. ¿Cómo debería prepararse Samuel para lo que le aguarda? ¿Cómo un niño puede cargar el peso de la voz de Dios?, se cuestionaba. Ana quería que su hijo conociera la profundidad y la magnitud de aquel llamado sagrado. Al llegar, encontró a Elí sentado junto a la entrada, mirando hacia el horizonte con aire pensativo. Ana sintió una conexión inmediata con él, como si ambos compartieran un entendimiento más allá de las palabras. «Oh sacerdote de Dios», comenzó, «hoy mi corazón se ha llenado de promesas y temores. He concebido un hijo que será un siervo del Altísimo, y temo no estar a la altura de lo que el Señor espera de nosotros». Elí, al escuchar las palabras de Ana, apartó su mirada del horizonte y giró hacia ella. Su rostro reflejaba sabiduría y compasión. «Ana, el esperar a Samuel es confiar en el plan de Dios. Él tiene un propósito divino para cada vida. Si Él ha elegido a tu hijo, es porque sabe que tú serás la madre que lo guiará». Ana asintió con gratitud, sintiendo las palabras del sacerdote calar hondo en su ser. Eran más que simples palabras, eran un bálsamo para su alma ansiosa. «Pero, ¿cómo lo educo para que escuche la voz de Dios?», preguntó. «¿Cómo preparar su corazón para que sea un profeta en tiempos difíciles?». Elí sonrió. La formación de un profeta comienza en la casa. A través de la dedicación, la oración y la enseñanza de la palabra, preparará su camino. Recuerda lo que dice el Señor:
Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Esta es tu parte, Ana. Las palabras de Elí resonaron en su corazón como un eco divino. En ese momento, ella comprendió que su oración debía ser continuamente en favor de su hijo, no solo para que conociera la voz de Dios, sino para que la siguiera con valentía. Sin embargo, al regresar a su hogar, una sombra inquietante la acompañaba. En su espíritu sentía que el enemigo también debía estar al acecho. ¿Estaría probado mi Samuel?, se preguntaba. La historia de Israel estaba llena de voces que se alzaban contra los hombres de Dios, hombres que se habían levantado para desafiar a los poderosos. Ana cerró los ojos e hizo una oración ferviente. Señor, cúbrelo con tu protección, y que cada adversidad lo fortalezca en su llamado. Permítele ser un baluarte para tu pueblo. Cuando finalmente se sentó junto a su ventana al caer la tarde, reflexionó sobre lo que había aprendido. El propósito de Dios no solo afecta al individuo, sino a las generaciones por venir. Ella sabía que su sacrificio y el futuro de Samuel se entrelazaban en uno. Destino que Dios ya había trazado. Y así, Ana se entregó a un pacto renovado con Dios, con el corazón dispuesto a obedecer, sin importar las pruebas que pudieran llegar. De repente, una profunda convicción la invadió y sintió que los cielos estaban dispuestos a abrirse. ¿Qué más revelaría el Señor acerca de su hijo y su futuro papel en la historia de Israel? Con este pensamiento, Ana entendió que había más que solo su sacrificio. Había una alianza sagrada en proceso. Dios no estaba solo guardando algo para Samuel, sino que también podía estar preparando algo monumental para toda una nación. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, una nueva declaración resonó en su corazón. El clamor de un pueblo quebrantado será respondido a través de su promesa y obediencia. ¿Qué grandes cosas está por hacer Dios para Israel? Ana se despertó antes del alba, sintiendo la presencia del Señor como una brisa suave en su habitación. Con el corazón aún palpitante por la revelación de la noche anterior, se levantó y se dirigió a la ventana. La luz del nuevo día comenzaba a asomar en el horizonte, otro recordatorio de las promesas de Dios que se renuevan cada mañana. Pero aquella luz también traía consigo la gravedad de la tarea que la aguardaba. Mientras el día avanzaba, Ana recordó las enseñanzas de Elí. La formación de un profeta requería más que solo oración, necesitaba ser un esfuerzo deliberado. «Instruiré a Samuel en el temor del Señor», murmuró, sintiendo que cada palabra salida de sus labios transformaba su ansiedad en determinación. Cada hora del día no sería solo un paso hacia su rol como madre, sino una preparación para el llamado divino que enfrentaría su hijo. Sin embargo, mientras su fe crecía, la incertidumbre comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Y si la voz de Dios resulta inalcanzable para él? ¿Y si el poder que le fue otorgado no es suficiente? Se preguntaba atormentada por la posibilidad de que los trajese desafíos que no pudiera soportar. La historia de Israel era clara. Había profetas que enfrentaron severas pruebas, algunos incluso rechazados y perseguidos. Pero en ese momento de duda, se sintió abrumada por la voz de Dios que resonaba en su corazón. «Ana, no temas, porque yo estoy contigo». La jornada se tornó en rutina y deliberación. Cada comida que preparaba, cada momento de risa y juego que compartía con Samuel, eran un ladrillo en la construcción de su futuro. Los días se transformaron en semanas, y con cada día que pasaba, Ana aprovechaba cada oportunidad para hablarle del Señor, recordándole las historias de su pueblo y el pacto que Dios había hecho con ellos. Una noche, mientras ella lo acuñaba en el lecho, Samuel le preguntó con la curiosidad de la infancia: «Mamá, ¿quién es Dios?». La pregunta hizo que su corazón se detuviera un instante. Ana se dio cuenta de que este era un momento crucial, no podía fallar. Se inclinó hacia él y, con la voz serena, le dijo: «Samuel, Dios es el creador de todo lo que ves. Es quien escucha nuestro llanto y entiende nuestro dolor. Es el que guía, sana y restaura. Él está aquí, entre nosotros». Pero, incluso mientras hablaba, una inquietud atravesaba su ser. Era como si algo en la atmósfera retumbara, algo oscuro que se acercaba.
Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Estará el enemigo buscando derribar la fe que estamos cimentando?, se preguntó, temiendo que su hijo fuese un blanco de ataques invisibles. Una oración de protección brotó de su ser. Señor, escudo alrededor de mi hogar, aquí te invocamos. Cada palabra que enseño a Samuel que se convierta en lucha contra el mal. Con cada palabra solicitaba el manto protector de Dios sobre su hijo, que las manos del enemigo no pudieran tocarlo. En las noches que siguieron, Ana escuchó susurros en la oscuridad. No eran ecos lejanos, sino un constante murmullo de confusión, de advertencias de una lucha que se avecinaba. Mientras su corazón temía, también había una anticipación creciente. El diablo podría tentar, pero Dios desterraría las tinieblas y llevaría luz a aquellas sombras. Una noche, mientras orando, sintió la presencia del Altísimo envolverla. Ana, he escuchado tus súplicas. Así como he guardado a tu hijo desde el vientre, así también lo protegeré. Su corazón explotó de alegría y a la vez de temor reverente. ¿Qué destino prepara el Señor para Samuel?, se preguntaba. Esa noche, cuando finalmente se retiró a descansar, no pudo creer lo que estaba por sobrevenir. En su interior, una convicción ardía, un gran plan se estaba orquestando, un propósito que iría mucho más allá de su vida y la de su hijo. En su mente brillaba una nueva promesa, una revelación. El tiempo se acerca y la voz de Dios no solo hablará a Samuel, sino que a través de él muchos escucharán. La realidad de lo que se producía la llevó a preguntar, ¿qué significaría realmente esto para la nación de Israel? La paz que un momento había encontrado se transformó en una inquietud expectante. El cielo parecía moverse, y Ana, al final de sus reflexiones, supo que los cielos estaban por abrirse, sobre una historia que está a punto de ser revelada. La voz de un profeta aún no conocido comenzaría a resonar. El nuevo día se desplegó con un resplandor extraordinario, y Ana, en su hogar, sentía que el aire mismo estaba cargado de electricidad divina. Era como si cada hoja en los árboles danzara al compás de una sinfonía celestial, preparando el escenario para lo que estaba por venir. Con un fervor renovado, Ana se levantó y se dirigió a su espacio de oración, donde la luz del sol la abrazaba con su calidez. Señor, clamó, te agradezco por la vida que crece en mí. Que cada día sea un paso hacia el cumplimiento de tu propósito. Cada palabra resonaba como un eco de expectativa. Sin embargo, mientras su espíritu se elevaba, la inquietud en su corazón no desaparecía. Sabía que la fidelidad de Dios siempre era acompañada de desafíos. ¿Qué tipo de pruebas enfrentará Samuel?, pensaba. ¿Sabré guiarlo en tiempos de oscuridad? La fragilidad de la vida misma parecía estar presente, recordándole que la luz puede atraer sombras. Ana se dedicaba a los preparativos del hogar, cocinando y tejiendo, pero su mente nunca estaba lejos del futuro. Cada gesto debe ser un acto de fe, se decía a sí misma. Meditaba en cómo inculcarle la confianza en el Dios que ella había aprendido a venerar. Desde pequeño le enseñaré a orar, pensaba, mientras modelaba su vida como testimonio de una búsqueda sincera. Los días se convirtieron en semanas, y cada mañana, mientras cuidaba sus quehaceres, Ana le contaba historias de hombres y mujeres de fe, de aquellos que habían caminado junto a Dios y habían visto la manifestación de su gloria. Hablaba de Moisés, de David y especialmente del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Quiero que sepas, Samuel, que hay un camino que sigue a la voz del Señor, y yo te guiaré en eso, le decía con ternura. Una noche, en medio de sus relatos, le narró sobre Elí y cómo había estado presente ante la voz de Dios en su juventud. Él escuchó la llamada y respondió, susurró, «Y así tú también lo harás, hijo mío». Estas palabras se entrelazaban con la esperanza de que Samuel un día tendría su propio encuentro con el Altísimo. Sin embargo, en medio de esos dulces momentos, la sombra de la regresión acechaba. Las tribulaciones en Israel comenzaban a desbordarse y las noticias de conflictos de otras naciones llegaban a sus oídos. ¿Podrá mi hijo ser un faro en esta guerra espiritual?, se preguntaba, sintiendo en su pecho tanto valor como temor.
Una mañana, mientras se preparaba para salir al manantial, recibió la visita de una vecina, quien la sorprendió con noticias sombrías. «Ana, he escuchado de bandas que se preparan para atacar a nuestra nación. El peligro está cada vez más cerca». La preocupación de su amiga asentó un pesado velo sobre su corazón. «¿Qué respuesta tiene el Señor? ¿Cómo instruiré a mi hijo en medio del caos?», reflexionaba. Ana sabía que, a pesar del clamor del tumulto que la rodeaba, debía ser un refugio de fe. Con cada intención de su espíritu, decidía presentar a Samuel en oración, declarando su futuro con confianza. «Señor, prepara su camino y guíalo. Que la luz de su vida sea un bálsamo para quienes lo rodean». Las noches eran ahora diferentes. Mientras Samuel dormía, Ana oraba fervientemente, sintiendo que el clamor de su corazón traspasaba el umbral del cielo. «Señor, empodera a este niño con un fuego del Espíritu Santo. Que no le falte ningún bien, que la valentía y la sabiduría sean su herencia». Finalmente, en una de esas noches elevadas en oración, una presencia abrumadora la rodeó nuevamente. «Ana, tu clamor ha sido escuchado». La voz resonó en su ser como un susurro del cielo, llenando su alma de paz. «Tus esfuerzos, tus oraciones, todo es parte de la obra que estoy realizando». Con determinación recobrada, Ana se entregó a la voz del Señor como la guía más potente en su vida. Recordó las palabras que había soñado sobre una nueva era de redención para Israel. «Tú, que has hablado en la historia, hablarás a través de mi hijo», murmuró, sintiendo que algo sobrenatural giraba en torno a ellos. Sin embargo, el misterio de lo que venía sobrepasaba su entendimiento. ¿Cuál será la misión de Samuel? ¿Qué gran obra está todavía por revelarse? Mientras su mente danzaba en esas interrogantes, comenzó a percibir una conexión mágica entre su hijo y los anhelos de una nación. Así, Ana se reclinó sobre su descanso, llena de fervor, esperando con batedor aliento lo que Dios manifestaría a través de Samuel. La historia de su vida y la de su nación estaba de alguna manera interconectada, esperando a ser revelada por la mano soberana de Dios. ¿Qué se gestaba en la penumbra del futuro? Ella sabía que el propósito de Dios jamás se detendría, y su espera estaba a punto de transformarse en una explosión de luz y verdad en los corazones del pueblo de Israel.